¿Qué tal familia, amigos, hermanos? Bienvenidos a un jueves más de nuestras transmisiones en vivo, de nuestro estudio de Romanos. Les recuerdo, todos los jueves a las 8 de la noche, un estudio en línea, completamente en vivo, donde desde hace ya mucho tiempo, que es ya hasta perdí la cuenta, no recuerdo si empezamos el año pasado o el antepasado. Fue el 2020, ya vamos ya para 2 años, ¿verdad? Todo el 2020, no más de 2 años llevamos ya con este estudio de Romanos. Es increíble cómo se pasa el tiempo de volada. Lo comenzamos por ahí de finales de enero aproximadamente del 2000, no sé si fue del año pasado, del 2021, porque teníamos meses cuando en marzo comenzó la pandemia. No, entonces sí fue hace 2 años, fue en 2020, porque la pandemia fue todavía todo el 2021, ¿verdad? Y lo que llevamos del 2022, así que ya va 2 años aproximadamente. Pues bueno, muchos de ustedes desde el principio han estado, otros se han ido integrando. Y yo les recuerdo lo que les dije desde el primer mensaje y que hace poco yo les volví a mencionar, que la idea es que podamos aprender todos estos temas doctrinales que muchas veces, por ser tan complejos, tan pesados, se llegan a enseñar de una forma muy complicada, que muchas personas pues les sacan, por así decirlo, a aprender, ¿verdad? Entonces, la intención desde un principio del estudio ha sido que nosotros aprendamos todas las partes de Romanos que son doctrinales, todas estas verdades teológicas complejas, pero de una forma que sean más comprensibles, más digeribles, y principalmente que podamos nosotros pues aprender cómo poner esto en práctica. Entonces espero que hasta el día de hoy se haya logrado el objetivo. Y te menciono todo esto, ¿verdad? Ni más ni menos, simple y sencillamente porque te decía que algunos se van integrando. Entonces, si tú apenas tienes algunas semanas o el día de hoy que estás integrándote, no te quedes con la idea de que, es Romanos y pues como llevamos un seguimiento doctrinal ya no voy a entender nada, porque yo te aseguro que si tú pones atención, aunque no hayas estado en los mensajes previos, tratamos que cada uno tenga su principio, su final, su conclusión, y aunque hay algunos donde sí se requiere escuchar los previos para tener un mejor panorama de las cosas, pues bueno, la intención de estos estudios es que tú de todas formas puedas entender y llevarte algo. Vamos a orar donde quiera que estés, excepto si estás manejando. Si vienes manejando, no cierres tus ojos. Los demás, acompáñenme donde quiera que estén y díganle: Señor, te doy gracias en esta noche por un día más, Señor, de vida, y por una semana más de enseñanza. Ya hasta perdimos la cuenta, Señor, de cuánto tiempo tenemos, y solamente podemos darte gracias porque tu palabra nos ha bendecido mucho. Gracias, Señor, porque en todo este tiempo nos has hablado mucho, y te pedimos que no solamente se quede en información, sino que esa información pueda llevarse a cabo de forma práctica en nuestras vidas con la guía de tu Espíritu Santo, que nos dé sabiduría para que la información se convierta en formación, Señor, para que sea de edificación para nuestras vidas. Pedimos que tú quites todo estorbo de en medio, toda distracción, toda barrera, todo tipo de opresión, y que sea únicamente tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones. Que así sea hecho, te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Y bueno, pues voy a únicamente desactivar esta opción con la que me van apareciendo los comentarios en vivo para no distraerme con eso, porque no soy Chabelo mandando saludos, ¿verdad? Pero como siempre les he dicho y enfatizo, de verdad les prometo que yo siempre al terminar leo todos los comentarios. Me es imposible responder todos. Hay un equipo que en teoría me debería de ayudar a responder, ¿verdad? Y que en algunas ocasiones lo hacen y en otras no. Lo que son los inbox, los mensajes privados, esos sí los respondo únicamente yo de forma personal. Por eso de repente pasan 6 meses y no respondo. Pero los comentarios de las publicaciones, aunque hay un equipo de hermanos que me apoya con esto, pues bueno, a veces no pueden. Pero yo siempre los leo. Y por supuesto que cuando algo es urgente, pues bueno, respondo también personalmente.
Cuando hay alguna duda importante también trato de hacerlo. Cuando es una petición de oración, también en ese mismo instante se la entregamos al Señor, ¿verdad? Así que muchas gracias por participar. Y es por eso que yo he insistido en que este estudio se siga manteniendo en vivo. Si ustedes se dan cuenta, hay un botoncito rojo que dice vivo y es diferente a cuando es un estreno. Y creo que de esta forma al menos sentimos todos que estamos un poco más conectados a pesar de la distancia y de los muros que nos separan, ¿verdad? Podemos estar, al menos no físicamente, pero sí espiritualmente unidos en un mismo sentir. Vamos a nuestro mensaje de esta noche, Romanos capítulo 8. Vimos hace no dos semanas, porque la antepasada tuvimos un tema especial, pero hace 2 lecciones. Un tema muy confrontador, muy fuerte. La primera parte de esta enseñanza donde hablamos un tema que titulamos llamados conforme a su propósito. Y paradójicamente a los 15 días, la semana pasada, basados en el mismo pasaje, tuvimos la segunda parte de esa enseñanza, pero fue una enseñanza hermosa, llena de ánimo, de esperanza, por supuesto basada en la Biblia. Y es lo hermoso de la palabra de Dios, que una misma porción de la Biblia, una semana nos puede estar descalabrando y a la próxima semana nos puede estar vendando y consolando y abrazando, ¿verdad? Y aquellos que no conocen un servidor, si escucharan estos 2 mensajes dirían, este cuate es bipolar, porque de repente una semana con todo, con el saco de piedras, y a la próxima semana un mensaje de esperanza, un mensaje de ánimo. Y es como yo siempre he insistido, que nosotros tenemos que venir a la palabra de Dios dispuestos, con un corazón abierto a que a veces nos confronte, pero a que a veces nos anime. Y pase lo que pase, eso sí, siempre tiene que edificar. Siempre nos tiene que construir y llevar a vivir más y más de acuerdo al propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Hoy no necesitan casco, respiren profundo. Si quieren mensajes con casco, está la serie en MP3 que acabo de publicar, más de 40 conferencias disponibles para descarga digital, que se llama Ponte el Casco, donde somos confrontados en diversos temas con la verdad. Si tú, acabando esta publicación, te vas a mi página principal y le das un poquito para abajo, vas a ver que es la última o penúltima, obviamente sin contar esta publicación que está ahí. Y ahí viene toda la información para saber cómo la puedes descargar, para que se te abolle bien el casco, ¿verdad? Una prédica por día, tienes mes y medio de pedradas. Pero el día de hoy, quítate el casco porque vamos a ver una enseñanza hermosa. Quisiera tenerlos frente a mí de verdad para poderles ver a los ojos y compartir esto que hace muchos años impactó, como ya lo adelantaba en esta tarde, impactó mi corazón. Y es que es una verdad teológica que cuando nosotros lo vemos únicamente como doctrina, podemos no aprender mucho. O sea, no aprender de forma práctica, ¿no? Podemos a lo mejor quedarnos con información. Y hay mucha gente que puede presentar un examen de teología y hablar del preconocimiento de Dios y de la omnisciencia de Dios y pasarlo, pero vivir la gran tragedia de nunca haber aprendido qué implicaba eso en su diario vivir. Entonces, antes de meternos un poco más a fondo en toda esta parte doctrinal tan interesante que comienza a hablarnos Romanos 8, desde el versículo 29 en adelante, acerca de la predestinación, de la elección y otras cosas, quiero que extraigamos de esta verdad doctrinal, de estos principios, una aplicación práctica impactante para nuestras vidas. Y he titulado este mensaje, Él ya sabía lo que harías, 3 puntos suspensivos, y aún así te amó. Y creo que solamente el título, si entendemos a dónde va, puede comenzar a impactarnos. Pero vamos a meditarlo. Espero que podamos terminar hoy, si no haremos primera y segunda parte. Romanos 8, versículo 29, dice, bueno, vamos a leer desde el 28 para entrar en contexto. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto ya lo vimos. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aquí vimos ya un par de mensajes. Está hablando de nosotros que amamos a Dios, que fuimos llamados conforme a su propósito. Y el 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
Dice el 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ya vimos en meses anteriores la doctrina de la justificación y de la glorificación. Ahora, ve lo impactante que vamos a aprender en esta noche. Ya sabemos que nos justificó, que significa que nos declaró justos, no por nuestros méritos, sino por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. La glorificación, que es una verdad que experimentaremos a tiempo futuro, aunque ya es un hecho en tiempo presente en la eternidad de Dios. En nuestro cuerpo no lo hemos experimentado todavía. Seremos glorificados después de la resurrección al recibir estos cuerpos sin mancha y sin pecado. Y todo esto, como lo hemos visto, fue únicamente por el sacrificio de Jesús. Jesús, al morir por nosotros, nos declara justos, nos glorifica, nos hace sus hijos. Dice aquí la Biblia, y hablaremos en las próximas semanas de la predestinación, nos ha creado con un propósito, con un destino. Dice la Biblia que fuimos llamados conforme a su propósito, pero todo esto, lo que a mí me impresiona es que Dios nos los da aun cuando antes ya nos había conocido. Porque todo esto no comienza con la predestinación, empieza con el preconocimiento. O sea, no es Dios que viene y que ve qué buen corazón tenemos y que le amamos y que venimos a Él y entonces nos justifica y nos glorifica y nos da un propósito porque nos los ganamos. Sino que todo esto que Dios lleva a cabo en la eternidad, lo llevó a cabo con personas que dice el versículo 29, que antes conoció. Ojo, y nos meteremos ya en la parte doctrinal o teológica más a fondo la próxima semana, pero antes pon muchísima atención porque esta es la base de lo que hoy vamos a aprender que probablemente impacte tu vida y si no es hoy, será en un momento, pero esto tarde o temprano nos tiene que transformar. Dice, los que antes conoció, también predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Fuimos hechos conforme a la imagen de su Hijo, pero antes de esto, Él nos conoció. Y cuando dice que nos conoció, es que sabía perfectamente bien quiénes habríamos de ser y qué habríamos de hacer durante nuestra estancia aquí en la tierra. Y a mí me impacta leer en la Biblia que Dios, a pesar de que sabía todo lo malo que haríamos, todos nuestros pecados, nuestra contaminación, idolatría, inmoralidad, etcétera, etcétera, y un millón de etcéteras más, aun cuando antes nos conoció y aun cuando antes sabía todo lo que haríamos, y nadie puede levantarse y decir, ay, como ya sabía, qué buena persona iba a ser, por eso me llamó. No, tú y yo sin Dios estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No hay, ya lo vimos, Romanos 3:10, justo ni aún uno. Comenzamos los primeros mensajes de Romanos aclarando y explicando lo primero que Pablo hace, que es demostrar que todo ser humano, judío, gentil, griego, quien sea, estábamos por nuestros pecados destituidos de la gloria de Dios, que ninguno tenía justificación ni excusa alguna, que todos estábamos en un estado de depravación total, de corrupción, de perversión y de perdición. Y yo me impacto cuando vengo a la Biblia y veo que Dios a esas personas que conoció, que ya sabía todo lo que iban a hacer y cuántas veces íbamos a fallar y cuántas veces íbamos a pecar y cuántas veces le íbamos a negar y hacer un montón de cosas fuera de su voluntad, de todas formas, aun cuando nos conoció, también nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificó. Diría el perro Bermúdez, uf y recontra uf. No sé si me estoy logrando explicar o solamente yo solito me estoy entendiendo, porque es una verdad tan grande que le digo a Dios, enséñame cómo la puedo transmitir, porque es algo que cuando lo comprendemos vuela nuestra cabeza. Quiero explicarlo con algunos ejemplos prácticos y por supuesto más bases bíblicas, porque no es solamente un versículo, esta es la base de lo que estamos aprendiendo.
pero esto viene ilustrado y respaldado en muchísimas porciones más. Y comienzo con esto. Si tú hubieras sido Dios y haces a una creación y eres como Dios omnisciente, pero la omnisciencia no solamente significa, ojo con esto, mucha gente piensa que decir que Dios es omnisciente significa que Dios lo sabe todo. Y ese es solamente el 50% de la definición de la omnisciencia de Dios. Porque Dios no solamente sabe todo lo que está pasando, Dios sabe todo lo que va a pasar y sabía todo lo que pasó antes de que pasara. Lo voy a demostrar claramente con la Biblia, no hay duda alguna. Y yo muchos años entendía la omnisciencia de Dios como, incluso de niños, ¿verdad? Casi nos amenazaban, pórtate bien porque Dios lo sabe todo, lo escucha todo, lo ve todo. Entonces para mí la omnisciencia de Dios era todo lo malo que yo haga, Dios lo va a saber. Pero la omnisciencia de Dios va más allá. Y es, en este caso, hablando de nuestro pecado, nuestros hechos. Todo lo malo que yo haga, no es que Dios ya lo va a saber cuando lo haga. Ya sabe que lo voy a hacer antes de que lo haga. Antes de morir por mí, Él sabía. Es más, antes de crearme a mí y a ti que me escuchas, Él ya sabía que íbamos a pecar. No es de que nacimos y Dios dijo, híjole, me sorprendió, pero le voy a dar una oportunidad. Sabía antes de crearnos toda nuestra depravación y aún así decidió seguir adelante con su plan con nosotros, con su propósito. Dice Apocalipsis 13:8 que Cristo fue inmolado desde la fundación del mundo. No es que Dios hizo plan A, crear a Adán y a Eva para que no pequen. Plan B, como ya pecaron, darles una ley para que la cumplan. Plan C, como no cumplieron con el A ni el B, pues ni modo, voy a morir por ellos. Y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se echaron un volado en el cielo, perdió Jesús, ni modo a morir por ellos. No. Antes de la fundación del mundo, en la mente de Dios, en la eternidad de Dios, Cristo ya había sido crucificado por ti y por mí, lo cual quiere decir que antes de crearnos, Dios ya sabía que íbamos a pecar. Dios sabe lo que hacemos cuando lo hacemos, pero no solo porque debido a que es omnipresente, está ahí para verlo, sino porque debido a que es omnisciente, sabe lo que íbamos a hacer antes de que lo hiciéramos. Hay un ejemplo que es la base de este mensaje que yo te comentaba en la tarde, compartí hace mucho tiempo cuando aprendí esta verdad, y es cuando Jesús en la última cena le dice a sus discípulos, Mateo capítulo 26 del 20 al 25, que uno de ellos le iba a entregar esa noche antes de que el gallo cantara 3 veces. Tú recuerdas el resto de la historia. Todos comenzaron uno por uno a decirle, nunca tal cosa acontezca, maestro. Yo jamás lo haré. Pedro de bocón habló y dijo, aunque me sea necesario morir contigo, pero yo nunca te voy a negar. Los 12 discípulos que caminaron con él 3 años y medio, le dijeron, yo nunca te voy a fallar. El resto de la historia nos cuenta, y tú la sabes bien, que horas después uno le estaba entregando, otro le estaba negando, no una, no dos, sino 3 veces. Los otros 10 salieron corriendo por todos lados. Lo abandonaron en ese momento complicado. Ninguno de los 12 fue capaz de cumplir con su palabra. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? ¿Cuántas veces le hemos dicho, prometo que nunca más voy a pecar, no vuelvo a mentir, no vuelvo a robar, no vuelvo a ver esto, no vuelvo a hacer lo otro? Y me encantaría creer que pudiéramos ser capaces de cumplir con nuestra palabra, pero a veces veo la Biblia y me acuerdo, Señor, ninguno de los 12 apóstoles fue capaz de cumplir con su palabra. ¿Seremos nosotros capaces de hacer lo que ellos no hicieron? ¿Sabes? Lo más ortodoxo sería decirte, oh, por supuesto que sí, pero tengo que decirte que lo más probable es que no. Que muchas veces, como Romanos 7 dice, te vas a encontrar haciendo lo que no quieres. Que te encontrarás no haciendo lo que querías hacer. Que a veces, en un día complicado, en la carne, y no lo estoy justificando, lo estoy describiendo. Yo no estoy diciendo que lo que hicieron ellos está bien, y que está bien que lo hagamos, y quisiera pararme y lo más ortodoxo sería decir, oh, no hay que hacerlo, aleluya. Pero una cosa es lo que podamos decir y lo que dijeron ellos, otra cosa es la realidad. Y si yo me enfoco en lo que deberíamos decir, cuando venga la realidad, muchos no van a saber cómo enfrentarla. Por eso, aunque no suena correcto, prefiero describirte la realidad para que cuando le enfrentes sepas qué hacer. Y la realidad, querido amigo, querido hermano, es que aunque no quieras muchas veces,
te seguirás equivocando. Porque como hace poco te predicaba en Toluca, la Biblia enseña que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará, gloria a Dios, pero esto será hasta el día de Jesucristo, cuando Él venga y recibamos este cuerpo glorificado. De aquí a ese entonces, la idea es avanzar en el proceso de santificación que vimos meses anteriores, pero en ese proceso tendremos baches, tendremos luchas, tendremos caídas, y ¿sabes qué es lo que sucede muchas veces? Que cuando la gente falla, se llena de vergüenza, de condenación, de culpa. Y vienen dos salidas. Uno, algunos se vuelven religiosos sin vidas transformadas. Van el domingo a la iglesia, amén, aleluya, gloria a Dios, pero su vida no ha cambiado. O algunos de plano optan por apartarse por completo de la fe. Por abandonar por completo la fe, se sienten tan culpables que dicen, esto no es para mí, otra vez fallé, he decepcionado a Dios, le prometí, pasé al frente, lloré, oraron por mí, tomé consejería, me ungieron con aceite, con aguarrás y volví a hacer lo que dije que no iba a hacer. Como los 12 discípulos, le dije de frente a Jesús, yo nunca lo haré. Y días, semanas, quizá meses después, te encuentras otra vez tirado en el piso, mordiendo el lodo, haciendo lo que dijiste que nunca más harías, incumpliendo tu promesa. Entonces en la carne mucha gente intenta en sus fuerzas cambiar para demostrarle a Dios que ahora sí va en serio. No, ahora sí va a ver que estoy arrepentido, voy a cambiar. El problema es que nunca podremos cambiar sin acercarnos a Él. Queremos cambiar para demostrar que somos dignos. Y así no es como esto funciona en el reino de los cielos. Tenemos que acercarnos a pesar de nuestra indignidad. No limpiarnos para acercarnos para que Él nos limpie, como lo vamos a ver. Y entonces es que podremos levantarnos. Uno de mis pasajes favoritos es cuando Jesús responde a la pregunta de por qué se juntaba con publicanos y pecadores. Y Él dice en Lucas 5, 27 al 32 que lo hace porque no vino a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Y utiliza una analogía preciosa, dice, porque no son los sanos, sino los enfermos los que requieren de un médico. Yo no voy al doctor cuando estoy sano, yo voy al doctor cuando estoy enfermo. Sería absurdo preguntar, pensar y decir, pero ¿qué tal que el doctor se enoja? Mejor cuando sane voy a verlo, porque así si voy puede que se moleste porque es una persona muy sana. Esto es una tontería. ¿Quién quiere un doctor cuando está sano? Y es lo que a veces queremos hacer en la iglesia, exigirle a la gente que cambie para que entonces sea digna de venir a Cristo. Lo que Jesús enseñó es lo opuesto. Tienen que venir a Él como doctor para que su consejo, su receta, su medicina, su palabra, su espíritu los sane, en este caso los transforme. Y aquí es donde muchos se pierden, porque piensan que primero tienen que cambiar ellos. Y como prometí que iba a cambiar, y lo intenté, y me esforcé, y en verdad creí que lo podía lograr, pero no lo logré, me siento tan culpable que me aparto por completo de Dios. Es lo que le pasa a mucha gente, porque Satanás, que es el padre de mentira, también se le llama en Apocalipsis 12:10 el acusador de los hermanos. Entonces él viene y te dice, mira lo que hiciste otra vez, ¿te acuerdas que prometiste que nunca más lo harías? Lo volviste a hacer. ¿Cuántas veces van? Hombre, lo tuyo es una broma, es una burla, ni cristiano eres, ya apártate por completo. Y mucha gente le cree y se aparta y se desanima. Y se van por completo, o algunos continúan, pero con la cabeza abajo, viviendo lo que llama un cristianismo de desierto. Viendo de lejos la promesa, viendo cómo otros la toman, diciendo amén, aleluya, gloria a Dios, lo recibo, pero no están ellos experimentando el plan que vimos la semana pasada que Dios tiene para sus vidas. Se nos olvida que somos parte del cuerpo de Cristo, que todos tenemos su espíritu, que todos tenemos dones, llamados, talentos y un propósito conforme al cual ya vimos, fuimos llamados. Y simple y sencillamente, en vez de vivir la vida cristiana, estamos sobreviviendo. Estamos viviendo anémicos espiritualmente porque nos sentimos indignos. Nos sentimos culpables porque le dijimos al maestro que nunca más le fallaríamos y le fallamos. Entonces pensamos, Dios está decepcionado de mí. ¿Cómo voy a acercarme así a Él? ¿Cómo voy a orar en esta condición? ¿Cómo voy a congregarme en esta condición? Y es en este momento cuando tú tienes que escuchar y nunca más olvidar lo que te voy a enseñar. Bueno, lo que Dios nos va a enseñar, más bien. Lo dije así porque es una enseñanza que a mí me impactó en su momento y yo ya me la apropié.
Entonces hay veces donde a la hora que estoy enseñando también estoy aprendiendo y juntos aprendemos, pero en esta ocasión, como yo lo adelantaba en la tarde, la base de este mensaje que yo algún día compartí, que ahora estamos viendo en Romanos, ¿verdad? En su momento impactó mi vida y la de muchas personas que lo escucharon, pero ahora yo lo tengo bien claro y me ayuda justamente cuando, como los 12 discípulos, le llego a decir algo que después no soy capaz de cumplir. Eso me ayuda a levantarme y a seguir adelante avanzando en este proceso de santificación. Y lo que te quiero decir, lo que algún día aprendí y quiero hoy transmitirte, es que aun cuando fallaste otra vez y te equivocaste y no cumpliste con tu palabra y caíste en lo mismo y sientes que ya no hay forma de salir de ahí, que esta es una broma, una burla, porque ¿cuántas veces ha pasado? A pesar de todo esto, escúchame, te lo voy a demostrar. Dios no está decepcionado de ti. Te sigue esperando, te sigue llamando y aunque no lo creas, te sigue amando. Porque su llamado y su amor y su paciencia jamás ha dependido de lo que tú haces. Lo cual no quiere decir que puedes abusar y seguir haciendo lo que te da la gana. Lo que tú haces tiene que ser transformado, pero no para ganarte un llamado, su amor, su paciencia y su misericordia, sino como resultado de haber creído que lo tienes y de haberlo aceptado. Y aquí es donde algunos se han confundido. Quieren ganarse algo de parte de Dios para entonces venir a ser transformados, cuando la Biblia nos enseña que Dios nos dio algo que no merecíamos, y es hasta que yo lo acepto que mi vida comenzará a ser transformada. Volvamos a poner atención en el orden de Romanos 8:29 en adelante. No dice que Dios nos justificó y nos predestinó y que nos glorificó y que entonces nos conoció, ¿verdad? Después de esto, no. Todo comienza con a los que antes conoció. Aun cuando ya sabía todo lo que haríamos, continuó con todo lo demás. No volteó a vernos y dijo, no son muy perversos. ¿Qué hubiéramos hecho tú y yo? Te pregunté hace rato en el lugar de Dios. Habríamos destruido a toda la creación. Este cuate otra vez se equivocó, mentiroso, es una burla en su preconocimiento. Imagínate que sabe todo lo que íbamos a hacer y muchos hubiéramos dicho, no vale la pena continuar con él. Mira, va a hacer esto, va a decir aquello, va a romper lo otro, mejor no sigo adelante. Pero a pesar de que sabía todo lo que haríamos, decidió llamarnos, predestinarnos, justificarnos y glorificarnos. Y recuerda, todo esto lo obtenemos por medio del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Su amor no es algo que nos ganamos por haber sido transformados. Es algo que Él nos regaló y que al recibirlo nos transforma. Si tú piensas que esto no es así, te pregunto, ¿qué dice Primera de Juan 4:19? Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Nuestro amor hacia Él es algo que sí tiene que existir. Porque el otro extremo es abusar de la gracia. Como Él me ama, pues yo hago lo que quiero. No. En respuesta a ese amor, mi vida tiene que ser transformada. Pero el orden no es, le amo y ya me gané su amor. Mira, Señor, ahora sí cambié. Ahora sí soy digno. No. Él de todas formas te ama. Él de todas formas te llamó. Él de todas formas murió por ti, aun cuando ya sabía todos los años que viviríamos apartados de Él. De todas formas nos amó y de todas formas murió por nosotros en la cruz del Calvario. De tal manera amó Dios, no dice a los cristianos nacidos de nuevo, dice al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, Juan 3, capítulo 3, versículo 16, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Su amor no es algo que me gano por haber sido transformado, es algo que recibo y que Él me da de forma incondicional. Y sí, así de claro te lo estoy diciendo, te sigue amando a pesar de lo que hiciste. Te sigue esperando y sigue teniendo un plan para ti. El plan sigue intacto. La diferencia entre Pedro y Judas es que Pedro creyó esto, Judas no. Porque los dos le negaron. Judas le falló una vez, Pedro le falló 3 veces.
La diferencia no es que Pedro fue mejor que Judas, fue igual que el traidor de Judas. La diferencia es que Pedro recibió esta segunda oportunidad mientras Judas no pudo con la culpa. Y en vez de llevarlo al arrepentimiento, lo llevó a puro remordimiento de conciencia y fue y se ahorcó. Y hay mucha gente que así está ahorcada espiritualmente. En vez de ser un Pedro y decir, Señor, te fallé y no está bien. No se trata de decir, ay, te seguiré negando porque tú me amas. No, sino de decir, Señor, gracias por haberme amado, aun cuando sabías que te iba a negar. Y eso me lleva a no quererte fallar más, te quiero servir. Dios, querido amigo, querido hermano, no está decepcionado de ti. No hay forma de que tú decepciones a Dios, porque entonces no sería Dios. Déjame te lo explico. ¿Qué es la decepción? Es el resultado de no haber obtenido lo que tú estabas esperando. La única forma de decepcionar a alguien, entonces, es quebrando sus expectativas. Tú tienes un novio y te es infiel, te sientes decepcionada porque no esperabas que te fuera infiel. Tú presentas un examen en la universidad o en una entrevista laboral y esperas que vas a entrar y te puedes sentir decepcionado si el resultado es distinto. Pero este no es el caso de Dios. A Dios no lo podemos decepcionar. Para decepcionarlo antes tendría que dejar de ser Dios. ¿Por qué antes de que nosotros fallemos? El punto es este. Él ya sabía que le íbamos a fallar. Recuerde el ejemplo que mencionamos. Jesús no se enteró que los 12 le fallaron cuando lo hicieron. Se enteró que los 12 le fallaron antes de que le fallaran. A Jesús no le avisaron, ¿qué crees? Que Judas te entregó y el infeliz de Pedro te negó. ¿Cómo? Sí, y 3 veces, mendigo Judas. Pero los demás seguro me siguieron, ¿verdad? No, salieron corriendo. Jamás lo esperé de ellos. Él se para frente a los 2 y les dice, muchachos, uno de ustedes me va a entregar esta noche. Yo jamás. Antes de que cante el gallo, tú, Pedro, me vas a negar. Y todos los demás me van a abandonar. Él ya sabía lo que ellos iban a hacer. Escúchame, esto es impactante. Antes de que lo hicieran. De modo que por supuesto que a Jesús le pudo doler, pero jamás lo pudo decepcionar, porque él ya sabía lo que iba a pasar antes de que pasara. Y escucha esto, donde hay omnisciencia y donde hay preconocimiento, no hay sorpresa. Y donde no hay sorpresa, no puede haber decepción. Es muy sencillo. A ti te hacen una fiesta sorpresa y no te enteras. Cuando llegas te sorprenden porque era sorpresa. Pero no sé si te ha pasado que alguien te revela que te van a hacer una fiesta sorpresa. Yo recuerdo hace muchos años, cuando mi esposa y yo éramos novios, que le marcó a un amigo y hermano con el que trabajábamos juntos en una de las oficinas de la congregación, y le dice, oye, tú que conoces más, ¿con quién se lleva Jessie? Porque conoces mejor a sus amigos. Ella no estaba muy involucrada en nuestro círculo de amigos. Le dijo, quiero hacer una fiesta sorpresa y porfa te encargo pues que tú le digas a los que sabes que más se llevan con él. Y termina la llamada y le pregunto quién era y me dice, era Abby. Y le digo, ¿y qué quería? Dice, quería saber que a quién invito para la fiesta sorpresa que te va a hacer. ¿Tú crees que me sorprendí cuando llegué a mi fiesta sorpresa? ¿Por qué no me sorprendí? Porque yo ya sabía que me iban a hacer una fiesta sorpresa. A Dios no hay forma de sorprenderlo, porque no hay nada que haya pasado, que esté pasando o que vaya a pasar, que Dios no haya sabido, no sepa o no vaya a saber. Por lo tanto, repito, donde hay omnisciencia o preconocimiento, no hay sorpresa. Él ya sabía acerca de esa fiesta sorpresa, de modo que para él no fue sorpresa. Y al no haber sorpresa, no puede haber decepción. Ve lo que dijo David acerca de esto. Salmo capítulo 139, otro ejemplo más. Salmo capítulo 139. Ahora, puede que muchos estén pensando, oye, esto nos va a llevar a libertinaje, a abusar. Como ella sabe que voy a pecar, sigue pecando. Espérate al final del mensaje. Nos va a llevar a la santidad, pero a través del camino correcto, que es el entendimiento y comprensión de su gracia y no la imposición de nuestra propia ley. Pero aguántate tantito. Salmo 139, versículo 1. Le dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. ¿Y qué dice Romanos 8:29? A los que antes conoció. Entonces ve cómo el preconocimiento está en toda la Biblia. De forma implícita
o explícita. David dijo, tú me has conocido, ¿pero a qué se refiere? ¿A que nació David y entonces Dios lo conoció? A ver, nació un tal David, dicen que tiene buen corazón, vamos a ver si es cierto. Uy, no, el mendigo David, mira, se acostó con la vecina. No era tan bueno como me dijeron. Me decepcionó, buscaré a otro. Dios sabía todo lo que iba a hacer David antes de que lo hiciera. Y aún así lo llamó para ser rey. Y aún así lo llamó para que de su linaje viniera nada más y nada menos que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Es impresionante poder escuchar que el Dios Santo, sin mancha, sin pecado, sabía lo que iban a hacer seres tan depravados y que en vez de renunciar a su plan, decidió dar su vida por ellos, para rescatarlos, aun cuando ya sabía lo que haríamos. Y David dice, tú me has conocido. Salmo 139, seguimos leyendo. Versículo 2, has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Estaba al tanto de lo que hacía físicamente, pero también de lo que él pensaba. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pero no es que les son conocidos porque estuvo ahí para verlos, sino porque los supo antes de que él los transitara. Fíjate, aquí es donde todo se aclara mucho más. Versículo 4. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí Jehová, tú la sabes toda. Pregunta, ¿por qué Dios sabía lo que David decía? Porque debido a su omnipresencia y omnisciencia, ¿estaba ahí cuando David hablaba para escuchar lo que decía? No. Dios, por supuesto que debido a su omnisciencia y omnipresencia, estaba ahí para escuchar lo que David decía. Pero la omnisciencia de Dios, lo que hoy estamos viendo, el preconocimiento de Dios va mucho más allá. Dios sabía lo que David decía, no porque estaba ahí cuando lo decía, sino porque en su preconocimiento él ya sabía lo que iba a decir antes de que lo dijera. De modo que cuando David decía algo incorrecto, Dios podía no estar de acuerdo, pero jamás sorprenderse y decir, ¿y cómo David dijo eso? ¿Cómo que preguntó por Betsabé? ¿Cómo que la mandó llamar? ¿Escucharon que acaba de mandar a Urías Eteo? No puede ser. Dios ya sabía todo. Y aún así lo llamó para reinar. Y no sé tú, pero a mí en verdad meditar en esto me vuela la cabeza. Porque insisto, si yo hubiera sido Dios, si tú hubieras sido Dios, y preconoces a David, dices, este mendigo, ¿qué va a ser rey? Ni qué va a ser rey. Menos que mi hijo Jesús descienda de su linaje, Nelson Vargas, que se saque a bañar, ¿verdad? Este Nelson para los de otros países es porque en México a veces en vez de decir no, hay personas que dicen Nel. Entonces esta palabra Nelson, Nel viene del griego Nelson. Y muchos hubiéramos dicho esto, ¿no? David que se vaya a bañar. Pero Dios, aun cuando lo preconoció y sabía lo que iba a hacer y lo que iba a decir, de todas formas lo llamó. Y de todas formas lo predestinó. Y determinó un propósito para él. Y lo mismo es contigo y es conmigo. Y yo cada que medito en esto digo, Señor, ¿cómo es posible tan grande amor, tan grande paciencia, tan grande misericordia? Cuando nosotros sentimos que no somos dignos y tenemos ganas de tirar la toalla. Y Señor, otra vez fallé. Y aún así, Señor, me llamaste y me diste un propósito y me has dado tu bendición y tu favor y tu respaldo y tu protección. Y podemos preguntarnos 1.000.000 de veces por qué. Y seguiremos sin tener una respuesta racional humanamente hablando. Y solamente nos queda recordar que su amor es incomprensible y reconocer que es lento para la ira y grande, muy grande en misericordia. Y es gracias a esta misericordia que a pesar de lo que hicimos y seguimos haciendo, y aunque no quisiera decirlo, de lo que muy probablemente haremos, Él de todas formas ha sido bueno con nosotros. Y de ahí que la Biblia dice que aun cuando somos infieles, Él permanece fiel.
No hay forma de que tú decepciones a Dios, querido amigo, querido hermano. Si tú tienes un hijo, una hija, cuando él está aprendiendo a caminar, tú, aunque no lo sabes todo, por intuición sabes que se va a caer. Cuando mi hija aprendía a caminar, yo sabría que se caería. Y cuando se caía, me sentía dolido, pero no decepcionado. Tendría que ser el más loco de los padres del mundo para llegar con ella y decirle: niña tonta, ¿cómo es posible que te caíste? Me decepcionaste. ¿Cómo me va a decepcionar si yo sabía que era parte del proceso? En vez de eso, sonriendo me acercaba a ella, la abrazaba, le daba la mano, la levantaba y le impulsaba a seguir de nuevo. Y Dios no es el Padre que cuando caemos nos ve y dice: ¿cómo es posible? Jamás lo esperé de ti, y nos abandona. Sino que se acerca a nosotros y nos abraza y nos da la mano y nos dice: ya lo sabía, no está bien, pero no me ha sorprendido. No lo estoy justificando, no te vas a quedar tirado, ni va a ser tu estilo de vida, te vas a levantar, pero antes tienes que aprender a tomarte de mi mano y seguir caminando. Y tenemos que aprender a caminar tomados de su mano. Y saber que en el proceso nos iremos cayendo, pero que si no nos levantamos tomados de su mano, nos quedaremos ahí para siempre. Por eso dice el Salmo 37:24, 7 veces cae el justo, pero vuelve a levantarse. No dice porque Jehová extiende, sino porque Jehová sostiene, lo cual nos habla de un evento permanente que no termina. Sostiene su mano y de eso se trata el caminar con Cristo. Ni de irme al extremo de abuso de su gracia y como Él me ama voy a pecar y me quedo tirado en el suelo y me suelto de su mano, ni de irme al extremo de decir soy tal culpable que me voy a soltar de Él porque no lo merezco, sino de decir: Señor, me caí, pero ¿sabes qué? Aún aquí con la culpa que siento no me voy a soltar de ti, porque yo sé que tú no me sueltas a mí y sé que no está bien y me tengo que levantar y tengo que caminar y avanzar, pero no lo voy a lograr solo. Así que rompo con toda culpa y vergüenza y condenación y lo que sea, y me sostengo de la mano que tú no me has negado, y me levanto y sigo adelante. Y esto no nos lleva al libertinaje. No se trata de, peca, porque Dios ya lo sabe de todas formas. Al contrario, mi hermano, tan grande amor, lo que tendría que hacer es quebrantarnos y motivarnos a no quererle fallar a un Dios tan grande. Algún día te lo expliqué con este ejemplo y lo quiero recordar. Si tu esposo, tu esposa, tu novio, tu novia algún día te fuera infiel, tú te sentirías, por supuesto, decepcionado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no esperabas que lo hiciera, esperabas fidelidad, no infidelidad. Pero, ¿cómo te sentirías si tú eres el que fue infiel? Y el día que se lo confiesas y estás esperando un apocalipsis, aquella persona a la que tú le fallaste te dice: gracias por decírmelo y confesármelo. Veo en ti arrepentimiento y me da gusto, pero no te atormentes. Yo ya sabía que me habías engañado. En ese momento te sentirías sorprendido, sorprendida y dirías: ¿pero cómo supiste? ¿Quién te lo contó? ¿Qué mensajes viste? No. Te aclara él o ella: no es que me enteré cuando lo hiciste. Por alguna extraña razón, yo sabía que lo ibas a hacer antes de que nuestra relación comenzara. ¿Qué harías si tu esposa, tu esposo, o los solteros, novio o novia, te dijera: sabía antes de comenzar a salir contigo que tú me ibas a fallar? Entonces te preguntarías naturalmente: ¿y por qué decidiste seguir conmigo? ¿Por qué, si sabías lo que iba a hacer, no buscaste a alguien más que no te lo hiciera? Imagina que su respuesta fuera: porque mi amor por ti es más grande que tu lealtad por mí. Ni siquiera depende de tu lealtad, simplemente decidí amarte. La pregunta que yo te hago es: ¿qué harías ante una respuesta como esa? ¿Serías tan infeliz y tan ingrato que abusarías de ello y dirías: ¡ay, qué buena onda, pues voy a seguir siendo infiel! Creo que tendrías que ser el más corazón duro del universo para actuar de esta forma. Creo que cualquier persona con un poquito de corazón se quebrantaría tanto que diría: al ver tan grande amor, yo no quiero volverte a fallar nunca más. Y harás todo lo posible por hacer esa persona feliz, porque te darías cuenta que no hay forma de encontrar a alguien que te ame con esa magnitud, con lo que esta persona te ha amado. Y en cualquier persona con tantita sensibilidad, lo que nacería sería el pensamiento de decir:
Me amaste aún cuando ya sabías que te iba a fallar. ¿Sabes algo? No te quiero fallar más. Quiero retribuirte un poco de ese amor que tú me has dado. Y esto no es una historia de telenovela, querido amigo que me escuchas, no es Televisa. Esto es una historia que la Biblia nos cuenta y que ejemplifica el amor de Dios para con nosotros. Dios le pide al profeta Oseas, virgen, que se case con una mujer ramera, o sea que vendía ramas en las calles. Hay debate entre los teólogos acerca de si era una mujer pues de la vida fácil y que simple y sencillamente pues andaba de aquí para allá con uno y con otro y con todo el que se deje, o algunos piensan que iba más allá, que era una ramera, que cobraba por eso. Sea como sea, de que andaba con medio pueblo, andaba con medio pueblo. Gomer se llamaba esta mujer. Y Dios le dice a Oseas, te vas a casar con ella. Imagínate el impacto para Oseas. ¿Pero por qué? Que te dice el Señor, aquí está la elegida. Y tú esperas como un hombre que se ha guardado, alguien igual, y te dice, va a ser esa mujer. Y le dice Dios a Oseas, pero no he terminado de explicarte. Además de todo, déjame contarte, Oseas, te va a ser infiel. Señor, ¿y por qué quieres que me case con alguien que ya tiene este pasado si además sabes cuál va a ser su futuro? Suena absurdo. No he terminado. Y cuando te sea infiel, la vas a perdonar. Va a acabar tan perdida que la encontrarás en un mercado de esclavos, donde no valdrá un peso. Y vas a pagar por ella para comprarla para ti. Y no para abusar de ella, sino para restaurarla y volverla tu mujer. A ver, Señor, si entendí bien lo que me estás diciendo. Me voy a casar con una mujer de la calle, de la vida fácil, con una muy probablemente prostituta, aún conociendo a qué se dedica. Le voy a dar una oportunidad. Ya que se la di, en vez de agradecerlo, me va a volver a traicionar. ¿Estoy bien? Sí. Voy a tener hijos con ella, me va a ser infiel, va a acabar en un mercado como esclava. Y me estás pidiendo que aun cuando no vale nada y me ha fallado, en vez de deshacerme de ella, vaya y pague por ella y la compre y la restaure y la haga mi mujer. Sí. Pero ¿por qué voy a hacer tan grande locura y amarla de esta forma? Oseas, serás un ejemplo único en toda la historia de la humanidad. Es algo que Dios no le pidió a nadie más. Y Oseas podría preguntarse, ¿y por qué a mí? Y la respuesta es, porque Dios quería a través de Oseas enseñarle al pueblo de Dios que así era su amor para con nosotros. La historia de Oseas es la historia que nos cuenta cómo es el amor de Dios por su pueblo. Dios nos amó aun cuando sabía lo que habíamos hecho, pero fue más allá. Aun cuando sabía lo que íbamos a hacer después de casarnos con Él. Porque no me digas que desde que le entregaste tu vida a Cristo te volviste una blanca palomita. No, Señor. Y esto es lo que me vuela la cabeza, lo que nos tiene que quebrantar el corazón, el hecho de voltear al cielo y decir, Señor, sabías lo que había hecho y lo que estaba haciendo y lo que iba a hacer. Y aún así decidiste amarme a mí. ¿Por qué? Y la respuesta de Dios es, porque mi amor por ti es más grande que tu lealtad por mí. No depende de eso. Siempre te he amado, simple y sencillamente, porque es mi naturaleza. Y es ahí cuando entra Oseas 11, versículo 4, que dice, te atraeré a mí con cuerdas de amor. Cuando entendemos la magnitud de ese amor, que aun cuando antes nos conoció y sabía lo que íbamos a hacer, de todas formas nos amó. Eso no nos lleva al libertinaje, nos lleva a la santidad. Por eso dice Romanos 2:4, y algún día lo vimos, que su amor, longanimidad, paciencia, benignidad nos guían al arrepentimiento. Yo no puedo ser guiado al arrepentimiento basado en el temor. Hemos hablado del infierno y es real, por supuesto que sí, pero no puede ser el miedo al infierno lo que me lleva a Cristo. Yo no quiero que mi hija me busque porque tiene miedo de que la castigue. Quiero que me busque porque me ama y quiere convivir conmigo. Y yo no amo a mi hija más de lo que Dios me ama a mí. Entonces, ¿qué te hace creer que Dios se complace con que vengamos a Él por miedo a no irnos al infierno?
Entonces eso no sería un amor, sería un terror. Y la Biblia habla de temor, que tiene que ver más con respeto, como ya lo vimos, pero no de un terror. De hecho, primera de Juan 4 dice que el perfecto amor echa fuera todo el temor, que de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, es entender su benignidad, dice Romanos 2:4, lo que nos guía al arrepentimiento. Es cuando volteamos y decimos, Señor, diste tu vida por mí en la cruz del Calvario y me rescataste de la condenación eterna y me diste vida eterna como tu Hijo. Me diste tu amistad, tu Espíritu Santo, un llamado, dones, talentos, un propósito, tu protección, tu provisión, tu bendición, el perdón completo de mis pecados, la vida eterna a pesar de lo que había hecho. Cuando entiendes todo esto, no concibo que alguien diga, ay, como Dios me ama tanto, va a seguir pecando, lo que se predica en muchas iglesias, ¿no? Como Él te ama, tú sigue pecando. Alguien que piensa así no ha entendido el amor de Dios y no ha entendido la gracia, y esto no sería gracia, sería desgracia, porque cuando alguien entiende en verdad cuán grande es el amor de Dios y que nos lo manifestó, a pesar de que sabía lo que haríamos, naturalmente nuestra reacción debería de ser Romanos 2:4. Ese amor debería de llevarnos al arrepentimiento, decir, Dios, gracias, gracias, gracias por tanta paciencia, por tanto amor, por tanto perdón. No quiero abusar más, te quiero servir, te quiero amar, te quiero honrar, te quiero complacer, quiero hacer tu voluntad. ¿Cómo no habría de rendir mi vida a un Dios tan grande y tan bueno como tú? Mi hermano, nuestras vidas no pueden ser transformadas y no podremos amarlo genuinamente hasta que en verdad creamos, entendamos y recibamos el amor de Cristo Jesús, manifestado públicamente en la cruz del Calvario y reafirmado todos sus días con su misericordia que sigue siendo nueva cada mañana. Escucha esto que te voy a decir: todo intento de amarle, honrarle, servirle, obedecerle, serle fiel, que nazca del esfuerzo humano y no del entendimiento y recibimiento del amor divino, va a terminar en hipocresía, en legalismo, en religiosidad. Nuestras vidas van a ser transformadas cuando entendamos que se trata de lo que Él hizo, no de lo que nosotros podamos hacer. Y no estoy diciendo con esto que no tenemos que hacer nada, hay mucho que tenemos que hacer, pero no para ganarnos algo de Él, sino cuando entendimos lo que Él ya hizo. Así que sal esta noche del engaño y no esperes que Él conozca qué blanca palomita te has vuelto, para entonces ser justificado, glorificado y llamado. Ya vimos que el orden no es este. Él ya te conoció, y a pesar de que te conoció, te llamó, y en su eternidad te justificó y te glorificó. Lo cual quiere decir que aún sabiendo lo que harías y lo que vas a hacer, lo que yo voy a hacer, Él de todas formas decidió darnos otra oportunidad. No es demasiado tarde todavía. Él no está decepcionado de ti. No lo sorprendiste. Pero lo que hice ayer, Él lo sabía desde antier, por decirlo de una forma entre comillas. Y mañana a lo mejor dice, Jesse, pero escuché el mensaje y lo quise hoy. Hoy que en tu mente estabas diciendo, Dios, no lo quiero hacer más, Dios sabía lo que ibas a hacer mañana, y lo que vas a hacer pasado mañana, y lo que vas a hacer dentro de un mes. Y la próxima vez que caigas, sé sabio con cómo recibes esta información. La próxima vez que caigas, recuerda estas palabras. No has quebrado sus expectativas. Dios no está diciendo, ¿cómo es posible? ¿Cómo pasó? Él ya lo sabía desde antes, y aún así decidió crearte y darte otra oportunidad. No tomes en ese momento esto sobre pretexto de seguir pecando. Ay, como ya sabías, lo voy a seguir haciendo. Pero eso utilízalo como un argumento importante y poderoso para levantarte. Cuando yo entendí esto, aprendí a levantarme mucho más rápido. Porque antes lidiábamos con este acusador de los hermanos que podía hacernos apartar con un poco de culpa. Fallaste otra vez. Sí, fallé. ¿Cómo voy a ir hacia la iglesia? ¿Cómo voy a orar así? ¿Cómo voy a abrir la Biblia así? Cuando lo entendemos decimos, Dios, me duele. No está bien. No lo quiero seguir haciendo.
pero me ayuda a recordar que tú ya lo sabías, desde antes que lo hiciera. Y no entiendo por qué todo este tiempo, aun cuando sabías lo que iba a hacer, me amaste, me elegiste, me salvaste, me perdonaste. Y has estado conmigo. Pero al recordarlo, te doy gracias. Y mi vida aquí está, para servirte, para hacer tu voluntad. Si estás apartado, apagado, hoy es tiempo de volver a casa. Hoy es tiempo de volver al trono de la gracia. No para abusar de ella, siempre le he dicho, sino porque, como dice Hebreos 4:16, puedes acercarte confiadamente, porque allí y solamente allí es donde encontrarás el oportuno socorro que necesitas para levantarte. Ahí es donde serás transformado. Ahí es donde tu vida va a ser cambiada. No utilices esto sobre pretexto de vivir en libertinaje, pero tampoco sigas esperando a resolver tus problemas para volver a Dios. Como algún día te dije, hoy, así como estás, acércate. Y esto lo predican muchas iglesias, ven tal como eres. Y esto es muy cierto. Donde algunos se equivocan es en no enseñar el resto. Y es que vienes así como estás, pero allí no te vas a quedar. Tu vida va a ser transformada. Por supuesto que sí, no me malentiendas. No he predicado y sería incapaz de decir, ay, ven y sigue pecando porque Él te ama. ¿Tiene que haber un cambio? Sí, tiene que haber un cambio. Pero esto solo ocurrirá hasta que tú vengas a Él. Concluyo con esto que he predicado anteriormente. La santidad no es el prerequisito que me impone Dios para venir a su presencia. Es el resultado de haber venido a su presencia. Moisés no resplandeció y se ganó el derecho de subir a encontrarse con Dios. Se encontró con Dios y entonces su rostro resplandeció. Tu vida va a ser cambiada. Va a haber una transformación. No serás el mismo y lo vas a lograr. Y con lo que estés luchando vas a vencer. Pero no hasta que antes vengas a la presencia de Dios. Y para eso tienes que romper con toda culpa, con toda vergüenza, con toda condenación. Y aunque tengas pena y lo que sea, hoy dile, Señor, ahí en tu lugar con ojos cerrados, así como estoy, quiero acercarme a ti. Me pesa, me duele, me siento indigno, con culpa, pero te doy gracias porque he aprendido que tú así me amaste. Aun cuando ya sabías lo que haría, me amaste. Y planeaste esta cita conmigo. Y diste tu vida por mí en la cruz del Calvario. Señor, recibo ese grande amor. Y me arrepiento de mis pecados. Y recibo tu perdón. Y aunque quisiera decirte que nunca más fallaré, al recordar que ninguno de los 12 apóstoles fue capaz de cumplir con estas mismas palabras, entiendo que no puedo prometerte perfección y cerciorarme de que cumpliré con mi palabra. Pero hay algo que sí puedo garantizar que nunca va a faltar. Y no es la perfección, es la rendición. Dile, Señor, no estoy diciendo que voy a seguir fallando deliberadamente. Quisiera no fallar nunca más. Pero no sé lo que solo tú sabes, qué es lo que va a pasar. Lo único que sé es que aun si contrario a lo que quiero, me llegara a equivocar y llegar a fallar y llegar a caer, de una cosa sí estoy seguro, aún en el suelo, no me voy a soltar de tu mano jamás. Señor, quisiera decirte que no me equivocaré una sola vez más, pero solo puedo cerciorarme de esto, que si aún si me equivocare 100 veces, 101 estoy seguro que lo voy a intentar de nuevo. Nunca más me soltaré de tu mano por culpa de la vergüenza, de la condenación. Me sostendré de tu mano cuando esté de pie y no me soltaré de tu mano, aun cuando haya tropezado. Dile gracias, Señor, por amarme como seas a Gomer, aun cuando sabías lo que había hecho y lo que iba a hacer, y aun cuando sabes lo que haré, que yo no tengo idea qué será. Tú me amaste, me elegiste, me justificaste, me glorificaste, me perdonaste y me diste un propósito.
Dios, al entender esto, no me quedan ganas de abusar de tu amor y de tu gracia. Me quedan ganas de, en agradecimiento, dar lo mejor de mí para ti. Quiero amarte, quiero servirte, quiero honrarte, quiero serte fiel el resto de mis días. Gracias, Señor, porque antes de morir por mí y de darme un propósito, tú me conociste. Y aun cuando me conociste y sabías todo de mí, me diste otra oportunidad. Y no la voy a desaprovechar. Dile donde quiera que estés. Hoy me levanto en el nombre de Jesús. Y ese sacrificio que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario valdrá la pena, porque mi vida no volverá a ser la misma. Que así se ha hecho. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos amigos, hermanos, familia, avisos nada más. El domingo nos vemos en el segundo y tercer servicio con la segunda parte del tema que titulamos fue ataques de ansiedad y de pánico. Vimos la primera parte bien interesante, la segunda parte se va a poner buena. En el primer servicio comparte el pastor Yoshi, no sé cuál es el título del mensaje, pero sin duda alguna también va a ser de gran bendición. Al servicio que ustedes vayan, ¿verdad? El Señor les va a hablar. Los que viven cerca de su casa, los esperamos. Los que no, pues bueno, que Dios les bendiga en sus congregaciones. Donde quiera que vayan, no dejen de congregarse. Y ya más tarde, a las 6 de la tarde, podrán ver la repetición de este mensaje, que aunque se transmite en vivo, se vuelve a retransmitir como estreno a las 6 de la tarde, ¿verdad? Y solamente les adelanto que prontamente les daremos una gran noticia acerca de nuestra congregación en Vidanueva para el Mundo Toluca, que entre la pandemia, la inundación, cambios de locación, pues bueno, dejamos de hacer algunas cosas que hacíamos antes, aunque hemos hecho otras, ¿verdad? Y hemos alcanzado a más gente que nunca a través de redes. Hay cosas presenciales que teníamos la convicción de hacer, que eran de mucha edificación y que se han visto pausadas. Prontamente, muy pronto, más de lo que imaginan, les estaremos dando noticias al respecto. Solamente les adelanto que vienen buenos tiempos para nuestra congregación, tiempos de mucha siembra, de mucha oportunidad para que la gente escuche de muchas formas la palabra. Y bueno, les recuerdo que la serie de esta semana para descarga en audio MP3 se llama Ponte el casco, confrontados con la verdad. Si te gusta ser descalabrado con la palabra, esta serie no te la puedes perder. Más de 40 mensajes de confrontación, pero ojo, jamás para traer condenación, siempre para traer edificación. Abajo de esta publicación, en mi página principal de Facebook, en Jesse Bermúdez, búscalo como página, puedes encontrar las instrucciones para poder descargar esta serie y escucharla en donde quiera que tú vayas. Que pasen bonita noche, que Dios los bendiga y estamos despedidos.